Dios le bendiga, hermanos. Es realmente un placer estar el día de hoy con ustedes en una clase de Catecismo de la Nueva Ciudad. Ya estamos en el módulo 2, en el módulo 3, disculpen, el módulo 3 en la sesión número 2, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la pregunta 38, que es la oración, y la pregunta 39, ¿con qué actitud debemos orar? Pero antes de comenzar esta sesión, vamos a entregársela al Señor, así que inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos provees, Señor, este momento, Señor, de tener una clase virtual, Padre. Sabes, Señor, las circunstancias en las que estamos viviendo, Señor, en las que tus hijos no nos podemos reunir físicamente, Señor. Pero no hay excusas, Señor, no hay barreras, Señor. Tú provees este medio, Señor, y gracias te damos por eso, Señor. Señor, y también de manera particular te quiero pedir, te quiero agradecer por mis hermanos, Señor, por esa constancia de los hermanos que continúan en las clases virtuales, Señor. Gracias, Señor, por poner en ellos ese compromiso, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Señor, y te damos gracias por todo, Padre Santo. Queremos, Señor, que en este momento, Señor, te lo pedimos, Señor, abras nuestros oídos, Señor, que estén atentos y listos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo para que esta palabra, Señor, sea enraizada en nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, responder a situaciones, Señor, que nos esperan allá afuera, Señor, en el mundo, Señor, responder como hijos tuyos, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por todo y queremos dejar, Señor, esta clase en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les dije, vamos a comenzar con la pregunta 38, ¿qué es la oración? Hermanos, la oración es una de las disciplinas espirituales que debe estar presente en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. La oración es ese momento íntimo o esos momentos íntimos que tenemos de comunión con nuestro Señor, donde se construye primero esa relación vertical con nuestro Señor, y de la manera que tengamos esa comunión vertical, la vamos a poder tener luego con nuestros hermanos. Se va a ver reflejada en una relación horizontal con los demás. Diariamente nosotros estamos frente al mundo y el enemigo está ahí, está al acecho. Nuestra naturaleza es pecadora y somos débiles, tenemos que reconocer que somos débiles. Y la oración es lo único, es lo que nos mantiene unidos con el Señor. El enemigo está al acecho y quiere atacarnos de alguna u otra forma en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestra conducta. Pero si estamos bien enraizados con la palabra y con la oración, vamos a poder saber cómo responder ante ellos. La oración es la única forma de andar en el Espíritu. La oración es la única manera de poder caminar por fe, y por lo tanto la oración debe ser el estilo de vida del cristiano. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a leer lo que dice qué es la oración, lo que dice el Catecismo de la Nueva Ciudad, para que lo apunten y tengan la respuesta. Es una respuesta resumida, simple, pero que contiene todo lo que en realidad es la oración. Dice que la oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Mire, como dice, la oración es derramar nuestros corazones. ¿Qué cosa es derramar? Es entregarse totalmente al Señor, entregarle al Señor todo lo que sintamos, todas nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, nuestro dolor, nuestras alegrías, entregarle al Señor totalmente. El Señor es el único que conoce el corazón tuyo, el corazón mío, el corazón de todos, de cada uno de nosotros. Él es el único. Pero es importante, por eso dice, es derramar nuestros corazones
a Dios en alabanza. En alabanza es cuando recordamos sus promesas, cuando sus promesas las hemos hecho nuestras. En petición, cuando al Señor le pedimos, le decimos que no podemos hacer algo solo, necesitamos de Él su ayuda. Confesión de pecados, cuando confesamos ante Él que somos pecadores, que no somos dignos de Él. Y agradecimiento, porque así todo el Señor nos recogió. Recordemos cómo éramos antes de conocer al Señor, ¿no? Y a veces vienen a nuestra memoria situaciones por las que hemos pasado y aún no conocíamos del Señor, pero el Señor estuvo ahí en esas situaciones difíciles y nos rescató. Nos sacó de situaciones en las que muchas veces no veíamos su mano, pero que luego pasaron y vimos, y era otro horizonte el que teníamos ahí al frente. Entonces, qué bonito que lo define acá la oración. Voy a repetirlo de nuevo para que lo escriban. Dice que es la oración. La oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Y el versículo que toma el Catecismo de la Nueva Ciudad es el Salmo 62:8. Dice: confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Mire qué bonito, confía siempre en Él. Es decir que cuando nosotros estamos en una situación, en un caso de duda, confiamos en el que el Señor nos va a guiar. Que cuando estamos en una situación de peligro, confiamos que el Señor nos va a cuidar. Que cuando estamos en una situación de necesidad, la que sea, sabemos que Él nos va a abastecer, sabemos que Él nos va a proveer. Y dice, ¿no? Abre tu corazón cuando estés ante Él. Nosotros le tenemos que, como dice en la definición, derramar nuestros corazones. Y dice, Dios es nuestro refugio, ¿sí? Cuando nosotros nos damos totalmente, confiamos en el Señor, sabemos que Él va a estar ahí para nosotros. Nos va a dar ese refugio, nos va a dar ese abrazo, nos va a levantar, nos va a cuidar. Él es el único, porque Él es fiel. Él es amor, Dios es bueno, Dios es fiel y nos va a cuidar. Y lo dice en su palabra, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, continuemos. Y luego acá John Piper, aquí en esta parte de la oración, John Piper nos habla acerca de 4 elementos, ¿no? Nos ilustra la oración con 4 elementos que se citan aquí en el catecismo, que son la confesión, la petición, la alabanza y el agradecimiento. Y acá el ejemplo que da es muy simple y me gustó mucho el ejemplo que cita. Dice, por ejemplo, piensa que te dijeron o que te encomendaron que tú vas a dar un mensaje la próxima semana, te dijeron. Y te comienzas a estar nervioso y es normal, ¿no? Comienzas a estar nervioso, comienzan a crecer las dudas en ti, no sabes qué va a pasar. Y es ahí donde tú tienes que, vas a orar al Señor y le vas a confesar al Señor, ¿no? En ese momento le confiesas al Señor tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? De que te sepan guiar en esa situación, que tú solo no lo puedes hacer. Le vas a confesar primeramente que eres pecador. Confesamos primeramente que somos pecadores. Señor, yo soy pecador, yo no soy digno, no merezco, Señor, tu ayuda, Padre Santo, pero Señor, la necesito. Necesito que me ayudes. Entonces estamos confesando primeramente que no somos dignos, pero que lo necesitamos. Y luego viene el segundo elemento, que es la petición. Señor, por favor, necesito que me ayudes. Ayúdame, por favor, ayúdame. Necesito una buena memoria, Señor. Dame una buena memoria para poder dar el discurso tal y como debe ser, Señor. Necesito que me des una actitud adecuada, Señor.
que tenga dominio, Señor, que no me ponga nerviosa, que no me tiemblen o me suden las manos, Señor. Dame una situación de templanza, Padre Santo. Te pido que me ayudes, Señor. Quiero ser, Señor, ayuda para las personas que van a estar en esta reunión, Señor. Que mi mensaje llegue claro y llegue preciso. Entonces ese es el segundo elemento del que estamos hablando, que es la petición, que estamos siendo específicos en lo que le estamos pidiendo. Estamos clamando al Señor por ayuda. Luego, el tercer elemento ya es la alabanza. En la alabanza tenemos que recordar algún atributo al Señor. Uno de los atributos del Señor que me lleve a alabarle y a confiar en el Señor. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Señor, tú eres amor. Y acá, por ejemplo, Isaías 41:10 dice: te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahí, cuando leemos este versículo, el Señor nos está hablando, nos está diciendo: confía en mí, ¿no? Yo voy a estar contigo. Entonces nos aferramos a esa promesa. Comenzamos en la alabanza, comenzamos a recordar las promesas del Señor, y eso nos da la confianza. Ese es el paso de la confianza y alabanza, que confiamos que el Señor va a estar ahí el día que nos toque dar un discurso, que nos toque salir frente a personas. El Señor va a estar ahí a nuestro lado. Confiamos en Él totalmente. Y luego ya el cuarto el cuarto elemento es el agradecimiento. Es el de agradecer al Señor sin siquiera saber, sin que importe lo que suceda. Vamos a darle al Señor gracias por todo, porque así tenemos que ser. A veces decimos: oh, pero esto no ocurrió así, pero es la voluntad del Señor. Cuando agradecemos al Señor, demostramos que estamos sometidos a su voluntad, que quizás las cosas no van a salir como nosotros esperamos, pero es por la voluntad del Señor. Todas las cosas suceden de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y cómo demostramos obediencia? Cuando nos sometemos a su voluntad y aceptamos las decisiones del Señor en nuestra vida, porque sabemos que siempre van a ser para bien. Lo que el Señor decide en nuestra vida nunca va a ser para afectarnos de una manera negativa a nosotros o para ponernos abajo. Va a ser porque va a venir algo mejor para nosotros, porque Él nos está cuidando, o quizás nos está preparando para que de alguna falla que hemos cometido podamos aprender y podamos hacerlo mejor. Y es necesario que pasemos por algunas etapas así un poquito bajas. Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor. Entonces, terminando esta parte acerca de la oración, recordamos que hay 4 elementos básicos, como son la confesión. Confesamos que somos pecadores, confesamos que nada podemos hacerlo solos, estamos pidiéndole al Señor ayuda, que es la petición. Le pedimos al Señor específicamente, ¿no? Que nos ayude a superar a avanzar hacia una necesidad que tenemos, que nos ayude a suplirla. Luego la alabanza, pensar que el Señor es bueno, que todo lo que nos va a pasar, que nos pueda suceder, es por la misericordia del Señor y por su amor. Y como dije, porque Él es bueno simplemente. Bueno, es bueno en todo sentido. Él es el único bueno. Y luego, como les dije, la alabanza, ¿no? El agradecimiento. Disculpen, el agradecimiento. Agradecer al Señor en todo. Esto es en lo que se refiere a la oración. Agradecer al Señor por todo. Y recordemos que tenemos que tener una vida completa de oración. Tenemos que tener esa comunicación diaria con el Señor. Lo necesitamos. El Señor es nuestro aire, el Señor es nuestra agua. Sin Él no podemos vivir. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta 39, que dice: ¿con qué actitud debemos orar?
Acá el catecismo dice, para que lo vayan apuntando y luego lo voy a volver a repetir para que lo puedan escribir en sus notas. Dice, ¿con qué actitud debemos orar? Dice, con amor, perseverancia y gratitud. Esas tres actitudes, y gratitud, esas tres actitudes las tenemos que tener presentes. Luego las vamos a desarrollar. En humilde sumisión a la voluntad de Dios, sabiendo que, gracias a Cristo, Él siempre escucha nuestras oraciones. Voy a volverlo a repetir para que lo puedan escribir. Dice, ¿con qué actitud debemos orar? Con amor, perseverancia y gratitud. En humilde sumisión a la voluntad de Dios, sabiendo que gracias a Cristo, Él siempre escucha nuestras oraciones. Y aquí luego cita el versículo Filipenses 4:6, que dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Miren, vamos a hablar primero acerca de las actitudes. Dice, con amor, perseverancia y gratitud. Miren, con esas tres actitudes, en humilde sumisión, como decía hace un momento, tenemos que ser sumisas, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. La voluntad divina del Señor siempre va a ser muchísimo mejor a nuestra voluntad humana imperfecta, que solamente ve hasta cierto límite. La del Señor no tiene límites. El Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y conoce todo. Y dice, en humilde sumisión a la voluntad de Dios, sabiendo que gracias a Cristo, Él siempre escucha nuestras oraciones. Él siempre le escucha nuestras oraciones. Acá no hay de que el Señor no escucha, no. Lo que pasa es que a veces somos tan impacientes que queremos una respuesta ya. Y el Señor nos va a dar la respuesta. Él es soberano. Cuando esta respuesta va a ser dada de acuerdo a su voluntad en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Amén. Me gusta mucho el versículo acá, cómo lo podemos, vamos a hacer como un exégesis de este versículo, algo así. Dice, no se inquieten por nada. En la versión Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Esta parte del versículo va a contrastar, ¿no? Con la palabra preocupación, como decir, no te preocupes por nada. Cuando estamos preocupados, afanados en algo, estamos revelando una falta de confianza en el Señor. Estamos revelando que no creemos en su soberanía y en su poder. Estamos demostrando una inseguridad. Pero el apóstol Pablo dice, no te inquietes por nada. Y mire, pero no te inquietes por nada. Y nos dice, más bien, eso déjalo. Dice, más bien en toda ocasión con oración y ruego. O sea, eso déjalo, eso preséntalo al Señor en tus oraciones. Como en la pregunta anterior acerca de la oración, derrama tu corazón, dale todo, preséntale al Señor las peticiones, qué cosa es lo que quieres, qué es lo que te está pasando, ¿no? Dale todo y dale a la vez gracias y denle gracias. Gracias por la situación que nos está tocando vivir, gracias por esta situación porque Señor estoy conociéndote más. Gracias Señor porque a través de estas situaciones en las que muchos no podemos salir mucho de la casa, que estamos por algo cortos de trabajo, en esta situación vemos cómo el Señor se glorifica, cómo a pesar de el Señor está ahí. Démosle gracias al Señor por todo. Eso qué bonito lo que nos dice Pablo. Que seamos agradecidos con el Señor. Eso siempre tenemos que recordar. Recordar que en los momentos difíciles, que no veíamos su mano, Él estaba ahí con nosotros. Hay que recordar siempre, tener esa memoria de gratitud. Pero vamos a pasar a leerlos ya, vamos a comenzar a desarrollar las tres actitudes con las que debemos orar. Dice, la primera actitud, dice, con amor. Acá dice, ¿no? ¿Con qué actitud debemos orar? Primeramente, con amor. ¿Por qué amor? Porque en la oración nos comunicamos con Dios, el Padre,
Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y estamos orando a Dios en el nombre del Hijo y a través del Espíritu. En la oración nos damos todo con amor, porque sabemos que Dios es amor, y le estamos entregando todo nuestro corazón y el Señor nos está escuchando. No puede haber una oración de desamor, porque el Señor siempre, el Señor es perfecto. Amén. No puede haber. Ok, sigamos. Dice, la segunda oración, la segunda actitud dice que debe ser la perseverancia. Dice, en la oración también debe haber perseverancia, firmeza e intencionalidad. Esta perseverancia es necesaria para prevalecer contra nuestra carne. Tenemos que permanecer en oración constantemente, en todo momento. Como hablábamos hace un momento, hace unos instantes en la pregunta anterior, el enemigo está al acecho y quiere derrocarnos de cualquier manera, y nuestra carne es débil. Y nosotros tenemos que mantenernos en oración. Eso nos va a dar la fortaleza para poder pasar las barreras, pasar las diferentes situaciones en las que vivimos. También tenemos que ser perseverantes en la oración. Aquí tenemos la parábola de la viuda y el juez injusto. No sé si se acuerdan, que está en Lucas 18, del 1 al 8. Les voy a leer, mejor les voy a dar una referencia por el tiempo. Sé que había un juez injusto, e iba una viuda siempre a irle ahí a pedir para que le haga justicia. Iba una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y el juez, ¿cómo le accedió a la petición de la viuda? ¿Por qué? Porque ya estaba, hasta acá decía, Jessica, viene, ya acá, le voy a leer el versículo 5, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Tenemos que ser persistentes en la oración. Tenemos que tener el ejemplo de esta viuda que iba y persistía. Obviamente que el Señor nunca va a responder de esa manera, ya, como lo respondió de esa manera el juez. Dios es amor, hemos dicho. También tenemos la otra historia, ¿no? Del amigo que iba a importunarle al otro amigo a la mitad de la noche. Y acá en el versículo, en Lucas 11, capítulo 11, versículos del 5 al 3 está esa historia. Y acá dice en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y acerca de la persistencia lo dice acá en el versículo 9 y 10. Lucas 11, versículos 9 y 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Bueno, vamos ya por la tercera actitud. La primera fue una actitud de amor, la segunda de perseverancia, y ahora vamos por la tercera actitud, que es la gratitud. Dice, la oración debe ser una expresión de gratitud. Contemos las bendiciones del Señor. Traigamos su providencia a la memoria. Es lo que hace un momento les decía, que traigamos a nuestra memoria todas las veces que el Señor nos ha bendecido, todas las veces que vimos su mano ahí, aunque ya no había ninguna solución para un problema, una situación en la que estábamos pasando, y de un momento a otro vimos cómo todo se arregló y que no nos podíamos explicar. Eso es memoria, eso es gratitud, ¿no? Es memoria de recordar de algo que el Señor nos proveyó, con el que el Señor nos bendijo.
recordar todas sus promesas y que se cumplieron en nuestra vida, desde antes de que conocíamos al Señor. Recuerden ustedes, antes de conocer al Señor, quizás pasaron por situaciones difíciles y que no veían una solución o algo bueno, y ahora que en ese momento no se dieron cuenta, y que ahora ustedes comienzan a analizar cada situación y dicen, el Señor me salvó de esto. ¿Cómo me ha salvado de esto? A mí me ha pasado que digo, estoy en esa situación bien difícil, bien peligrosa, y ¿cómo no me pasó nada? Y era porque el Señor me estaba cuidando ahí. Por eso, entre las situaciones adversas que podamos estar pasando en estos momentos, que venga a nuestra memoria todo lo que el Señor hizo por nosotros, que comparado con lo que estamos pasando ahora, que conocemos al Señor, sabemos que Él está a nuestro lado y nos va a cuidar. Bueno, ya hemos terminado, hemos hablado acerca de la actitud que debemos orar, ¿no? Que son el amor, la perseverancia y la gratitud. Pero antes ya de despedirnos, quisiera compartir con ustedes algunos puntos que encontré, que estuve buscando más acerca de la oración y que a veces nos perturban al momento de orar. Y este artículo se llama 10 asesinos de la oración. Vamos a hablar solamente de algunos cuantos. Por ejemplo, dice, los pecados no confesados. Dice, este es quizás el más común de los asesinos de la oración. Dice que acá lo mencionan en el Salmo 66, 18. Dice, Él no habría escuchado si yo no hubiese confesado mis pecados. Es necesario que confesemos todos nuestros pecados. Como dije hace un momento, el Señor nos conoce todo. Es el único que conoce nuestros corazones. La falta de fe. Tenemos que orar con fe, que confiar en el Señor plenamente. Sin fe la oración carece de poder. Luego, la falta de perdón. ¿Cómo puedo pedirle al Señor algo si estoy enojada con mi hermano? Si tengo un odio hacia alguien. ¿Cómo le va a pedir al Señor que me perdone si yo misma no he perdonado a mi prójimo? ¿No? El perdón no es un asunto trivial como la ciencia, el deporte, la riqueza, la fama. Ni tampoco es una alternativa de palabras. Nosotros tenemos que perdonar primeramente. Y si es algo que nos impide pedirle al Señor que nos dé, que nos ayude a perdonar a alguien, que ayude a sanar nuestro corazón y que tengamos compasión de las personas, de los demás. Hay personas que nos puedan haber herido y decir, nunca lo perdonaré por lo que me dijo, pero tenemos que comprender que a veces esas personas no conocen del Señor y tienen algo que están cargando en su corazón que no sabemos. Pedirle más bien al Señor, orar por esas personas. La otra dice acá, motivos falsos. Cuando nosotros comenzamos a orar por algo que quizás no es bueno, o es una oración egoísta, ¿no? Hay motivos con los que estamos, motivos simples de que vienen a ser, como se dice, quiero, Señor, como que comprarme este carro, que estoy ahorrando para este carro del año. Quizás no lo necesitamos, quizás si nos lo compramos nos va a meter en problemas, ¿no? Y acá en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y ahora, hermanos, ya para terminar, ahora sí la sesión del día de hoy, recordemos que el propósito fundamental de la oración no es que obtengamos del Señor todo lo que queremos, sino que aprendamos a querer, a amar todo lo que el Señor nos da. Ese es el propósito fundamental de la oración. ¿Okay? Dios los bendiga. Nos encontramos la próxima semana y que tengan una buena semana. Si tienen alguna duda, algo, ya saben, me pueden mandar un mensaje de texto o llamarme o conectarme por el Facebook. ¿Okay? Dios los bendiga y hasta la próxima semana, si Dios lo quiere. Amén.